Venís a hacer pantalla ahora que hace frío, mentiroso. Mirá que hay hambre y la gente duerme en la calle todo el año, ¿eh? 30.000 detenidos desaparecidos. 30.000 detenidos desaparecidos. Ahora. 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 ¡Estoy cansada ya! ¡No quiero volver a los comedores! ¡No quiero volver como en otra época a comer de comedores! ¡No quiero! Bueno, mi nombre es Ximena Gómez, soy parte de la organización política de Buenos Aires, Democracia Socialista, y soy parte también del activismo sindical acá en Ciudad Autónoma. Desde el 2017 se empezó a organizar la Cumbre de los Pueblos en un proceso que se inició en el 2017 y continuó en el 2018 a partir de la llegada de la OMC y el G20. Allí todo lo que es un arco amplio del movimiento popular acá en Argentina se intentó organizar para reflexionar sobre lucha, organización, resistencia frente a las políticas de libre comercio. Y allí las organizaciones que somos feministas vimos la necesidad de poder empezar también a organizar un foro feminista contra el libre comercio y contra el G20 y el FMI, porque justamente vimos que las políticas que se comenzaban a dar tenían un impacto muy fuerte en la sobrecarga de tareas en los cuerpos feminizados y en una también continuidad en lo que es la jerarquía de géneros dentro de lo que son las organizaciones tanto del trabajo como de ámbitos productivos como reproductivos. Eso también es un poco parte de todo lo que es el movimiento feminista acá en Argentina, ¿no es cierto? ¿Cómo evaluás el lugar del foro feminista dentro de las actividades contra el G20 y dentro de la asamblea, o de la confluencia, mejor dicho? Bueno, me parece que uno de los lugares que tuvo es el movimiento feminista dentro de las discusiones que se estaban dando en esta articulación del movimiento popular, es poder visibilizar todo un espacio que es invisible dentro de lo que es los análisis de las políticas y de los impactos de las políticas económicas del sistema capitalista. Pudimos visibilizar, intentar aportar también las resistencias que tenemos en una sociedad organizada por el cispatriarcado, que nos organiza en la división sexual del trabajo. Allí lo que intentamos también es reflexionar a partir de los aportes de la economía feminista, hablar sobre los procesos de transformación del trabajo, las consecuencias palpables que tiene eso en nuestras precariedades y puntualmente quizás intentar entre ese arco amplio de organizaciones feministas, intentar llevar adelante procesos que apunten a una estrategia también de nuevas alternativas y que transformen nuestra realidad. Mi nombre es Camila Barón, soy economista, feminista, militante feminista de izquierda. Estuve participando de algunas actividades del foro y muchas veces nos preguntan cómo es que el movimiento feminista en Argentina tiene la masividad que tiene la radicalidad que tiene. Hay muchas fotos que han recorrido el mundo, que sorprenden a muchas compañeras en distintos lugares. Y siempre que nos preguntan esto intentamos un poco recuperar la historia de movilización y la historia de organización política que tiene la Argentina. Nosotras como feministas reconocemos, por ejemplo, nos reconocemos herederas de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, y también somos parte de muchas organizaciones, como recién contaba Xime, ella es activista sindical, yo he militado muchos años en la universidad, actualmente tengo militancia territorial. Entonces el feminismo en Argentina es parte de un gran tejido de organizaciones que hace que hoy sea posible o sea así de masivo el feminismo en Argentina. Y dentro de esta masividad, ¿qué considerás vos que son los aportes de ese movimiento a las luchas políticas? Pueden ser regionales o nacionales, pero en general a la construcción de una otra forma de hacer política,
Bueno, hay algo también que es interesante remarcar del movimiento feminista en Argentina, que son los encuentros nacionales de mujeres que se hacen desde el año 1986. Y si pensamos cómo se fueron dando estos encuentros, vamos a darnos cuenta de que el feminismo ha logrado tejer alianzas desde la diversidad, ¿no? En estos encuentros podemos compartir y conocer estrategias de lucha y pensar estrategias para la lucha desde diferentes ámbitos, desde diferentes tradiciones, incluso de diferentes lugares geográficos del país. Eso nos ha dado una gimnasia muy grande en esto de la posibilidad de intercambiar, la posibilidad de tener un movimiento interseccional que esté pensando los diferentes conflictos. Por ejemplo, para la lucha por el aborto fue muy clave tener estos encuentros en los que pensamos cada año nuevas estrategias y fuimos consolidando diferentes formas de abordar la lucha por el aborto y consolidar justamente esto, ¿no? Como alianzas estratégicas a pesar de la diversidad de los feminismos, que nos reconocemos muy diversos. El feminismo es un movimiento amplio, muy diverso, y a pesar de eso, eso ha sido en realidad una potencia para nosotras como movimiento, poder aprender y generar estrategias incluso desde la diversidad. Pero también es cierto que hay un gran movimiento llamado Celeste o de los antiderechos, principalmente bancado por las iglesias. ¿Vos considerás que luego de esa batalla, que no terminó en éxito, hay un lugar para un reflujo, para una vuelta atrás? A pesar de que no obtuvimos la ley, o sea, el aborto solo conseguimos media sanción, que aún así ha sido un avance muy importante porque es el año pasado, en el 2018, es la primera vez que logra tratarse en comisiones y llega el proyecto a ser tratado en el recinto. El balance que todas sacamos y que creo que es bastante compartido por las feministas que hemos estado luchando tantos años en las calles y que seguimos con los pañuelos verdes, es que no hay vuelta atrás. Hay una organización, hay un desborde de la demanda por el aborto legal que nos ha permitido llegar a sectores que no se sentían tan identificados por el feminismo, que no tenían una aproximación al feminismo. Nos ha abierto la puerta a nuevos sectores y creemos que se ha ganado una batalla incluso a nivel mediático, a nivel de la masividad del reclamo, ¿no? Antes era muy difícil dialogar, en muchos sectores no se podía ni siquiera mencionar el aborto, y bueno, hemos logrado cosas como, por ejemplo, tomar el predio de la CGT, que es la Central General de Trabajadores, que en un momento se pronunció en contra del proyecto. Bueno, la radicalidad del movimiento hace que incluso en lugares donde antes parecía imposible llegar, como por ejemplo un sindicato, una burocracia sindical, el pañuelo verde se colgó, y bueno, ese es el avance que estamos viendo, que nos ha permitido eso, hablar de feminismo, hablar de trabajo no remunerado, hablar de alternativas al capitalismo, alternativas al cis heteropatriarcado en lugares donde antes era imposible. Eso, la lucha por el aborto nos lo ha permitido, y sin duda es algo que hemos recogido, y a pesar de que hay una avanzada conservadora y se quiere volver atrás con ciertas conquistas, como por ejemplo la educación sexual integral en las escuelas, el movimiento feminista es muy fuerte y sigue estando seguramente en la vanguardia, a la avanzada de la lucha contra el neoliberalismo, de la lucha contra los nuevos fascismos que aparecen en la región. Bueno, me parece que hay algo que trae Cami, que es la historia que tiene el movimiento feminista, los procesos que se fueron dando a lo largo de todos estos años, que es mucho anterior a esta nueva ola, pero que esta nueva ola, al traernos como nuevos sentidos, se empiezan a tener por dónde organizarse, ¿no es cierto?, por esta historia que tenemos. Y creo que una de las cosas nuevas que tiene, que nos trae el movimiento feminista son sus prácticas asamblearias, sus prácticas de poder intentar, a pesar de esas diferencias, llevar en común criterios para poder, porque entendemos la prioridad de movilizarnos en la calle, de poder hacer frente, porque si nosotras no damos la pelea, no aparecen en las reivindicaciones, por ejemplo, del histórico movimiento obrero.
Entonces creo que eso es uno de los aportes que tuvimos dentro de lo que fue la organización de la Cumbre de los Pueblos, tanto en el 2017 como en el 2018. No solamente que poder intentar llevar los temas del movimiento feminista en una transversalidad de los temas que se iban a reflexionar durante todos esos años en la organización del movimiento popular en repudio a la OMC y al G20 y FMI, sino que también me parece que incomodó a varios, que me parece que hay algo que quizás, por ejemplo, hay algo que si bien decía Cami que el movimiento feminista fue uno también de los primeros que en la puerta de la CGT le canta abajo la burocracia patriarcal, al mismo tiempo hay cuestiones que no se terminan de visibilizar por arriba, ¿no es cierto? Y me parece que por lo menos lo que se está palpando en lo que trae el movimiento feminista es la incomodidad y en la necesidad de transformar prácticas históricas, de cómo llevar adelante la defensa de nuestros derechos, y creo que eso se nota, se ve esa necesidad, y el movimiento feminista creo que lo intenta impulsar en cada organización que tiene, y el Foro Feminista tuvo ese aporte a esa organización durante el 2017 y el 2018 en la organización de las Cumbres de los Pueblos. Me parece interesante este gran avance que cuentan ustedes, pero al mismo tiempo hay una condición de crisis económica en donde los cuerpos, digamos no cis, terminan siendo los más afectados. ¿Vos cómo lo ves eso desde tu lucha sindical o bueno, de otros espacios que lo vean? ¿Cómo funciona esa doble, el ascenso al movimiento feminista y al mismo tiempo una situación de crisis? Bueno, hace muy poco estuvimos también en una charla sobre análisis del trabajo en la Facultad de Filosofía y Letras, y un poco lo que me tocaba a mí hablar ahí era el lugar donde yo trabajo. El lugar donde trabajo es el Ministerio de Desarrollo de Nación, y justamente donde se visibiliza más que nada esto que trae sobre cómo qué aporta el movimiento feminista es en la organización de las trabajadoras, y las trabajadoras en un sentido amplio. El paro internacional feminista lo que trajo es que como consigna trabajadoras somos todas, y por ejemplo en mi trabajo de todos los días hay algo ahí que fluye, que es este espacio de producción y reproducción al mismo tiempo. Yo soy una trabajadora estatal, y superviso comedores comunitarios a nivel en el conurbano, y ahí se encuentran trabajadoras no pagas que sostienen políticas públicas. El Ministerio financia comedores comunitarios, pero financia para la compra de la comida, pero no financia las jornadas laborales que tienen esas mujeres. Justamente me parece que si el lugar que tiene el movimiento feminista es reconocer y llevar esos debates de poder reconocernos como trabajadoras, y que todas aportamos a poder seguir sosteniendo todo un sistema que al mismo tiempo es un sistema que trae mayor explotación y expoliación al mismo tiempo. Entonces me parece que el movimiento feminista viene a disputar sentidos, a disputar nuestro sentido como clase trabajadora, a disputar los sentidos también de cómo trabajamos y en qué condiciones trabajamos, y creo que dentro de lo que es la lucha sindical tenemos todavía una tarea ardua, pero bueno, me parece que por ahí es el intento de las preguntas sobre cómo se articula la lucha sindical con la lucha feminista. Creo que quizás haciendo que tanto el ámbito de producción y reproducción puedan encontrarse también en fronteras más fluidas. ¿Cómo es esto de la deuda, la crisis económica afectando a ciertos cuerpos determinados? ¿Por qué es esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esa relación? Bueno, algo que fue muy importante en el proceso del Foro Feminista contra el G20, creo que es la posibilidad que tuvimos de compartir diagnósticos y de formarnos en qué implican las reformas neoliberales, qué implica la presencia del FMI en la Argentina, por ejemplo. Desde hace un año la Argentina volvió, por ejemplo, a tomar deuda con el FMI, y digamos, fue muy interesante cómo pudimos dialogar nosotras entre feministas, hacer un diagnóstico de qué implican las reformas que pide el Fondo Monetario, como por ejemplo la reforma previsional, la reforma laboral, y otras reformas estructurales, reformas tributarias, que afectan sobre todo a las mujeres, ¿no? Y a las mujeres, a los cuerpos feminizados, sobre quienes recae, como bien contaba recién Sime, toda una serie de trabajo que no se reconoce, trabajo que no se paga, además de las jornadas laborales por las que sí a veces se tiene remuneración, a veces no. En este sentido, digamos, es muy importante que podamos poner
ponerle nombre a esos procesos, qué implica, qué significa el trabajo reproductivo, por qué este sistema no paga, o sea, no genera recursos para ese tipo de trabajos y bueno, y a partir de eso pensar alternativas de cómo organizarnos para otras formas económicas, para organizar la vida de otras maneras, para poder pensar, abrir horizontes que no sean todo el tiempo estar retrocediendo o teniendo que luchar por cosas que ya hemos visto en nuestro país. Es muy triste para quienes estudiamos la historia económica, el regreso del Fondo Monetario y volver a hablar del achicamiento del Estado, de los recortes, del fin de ciertas políticas públicas, porque nos hace sentir eso, ¿no? Que en lugar de poder pensar horizontes mejores, horizontes de vidas que nos hagan más libres, que nos hagan más plenos, estamos todo el tiempo a la defensiva. Y bueno, este doble rol que tuvo el foro en pensar cuáles son los efectos concretos de una reforma laboral, por ejemplo, el Fondo Monetario en su carta de entendimiento, cuando firma con la Argentina, una de las cosas que establece en un apartado, todo un apartado de género, en el que, por ejemplo, se habla de la brecha salarial, ¿no? De la brecha salarial que existe entre varones y mujeres, de casi un 20% en la Argentina, y la salida de eso es, bueno, las mujeres tienen que ir más al mercado de trabajo. Todavía hay muchas mujeres que no están trabajando, entonces la propuesta del Fondo Monetario para evitar esa brecha es, bueno, más mujeres saliendo a buscar trabajo, sin jamás mencionar, como decíamos antes, la jornada de trabajo no remunerado, cuáles son esas horas que en realidad sí estamos trabajando pero que no se reconocen. Entonces se invisibiliza por completo esa situación y también se invisibiliza la situación de las trabajadoras precarizadas, ¿no? Las trabajadoras que no tienen derechos laborales conquistados, como por ejemplo las licencias por maternidad. Entonces el Fondo Monetario también propone, por ejemplo, estirar las licencias, hacer las licencias más largas, pero no está diciendo nada sobre casi un tercio de la población femenina que trabaja sin ningún tipo de reconocimiento. Entonces estos tipos de diagnósticos, dar cuenta de esos escenarios, nos ha enriquecido, enriquece el movimiento feminista en general para pensar alternativas. Entonces, ¿podría existir la posibilidad de un feminismo capitalista? ¿Eso podría ser una alternativa con mayor inclusión y achicando la brecha salarial? Otro de los debates interesantes que creo que nos ha traído el foro es la captura de nuestros discursos, la captura de nuestras luchas por parte de los organismos internacionales, por parte del neoliberalismo en general, ¿no? Nosotras, una de las cosas que estuvimos diciendo tu mujer emprendedora es una ajustadora. Tu mujer emprendedora, los emprendedores, la lógica del emprendedurismo, por ejemplo, es un discurso que ha tomado el G20 y que ha tomado incluso el Fondo Monetario, que también tiene el actual gobierno de Mauricio Macri en la Argentina, en la que se vende que cualquiera puede ser emprendedor, puede salir a buscar, a generarse su propio empleo. Y nosotros lo que decíamos es, no, este discurso solo es vendernos de alguna manera el ajuste. Es ajustar, o sea, están ajustando, se están achicando nuestros ingresos, estamos teniendo cada vez más dificultades para llegar a fin de mes, para sobrevivir. Entonces, bueno, contraponer a esos discursos, qué es lo que está pasando en realidad. Entonces, que Christine Lagarde sea una mujer, por ejemplo, la que está al frente del FMI, o que el foro del G20 tenga una sección que sea el W20 de las mujeres, no es feminismo, ¿no? El foro feminista, por eso también, a partir de lo que decía Cami, lo que definía frente al W20, por ejemplo, era no en nuestro nombre. Creo que el feminismo capitalista, el feminismo liberal, si se podría decir, se adjudica que quiere terminar y saldar las brechas y además terminar con la violencia machista, pero no se puede si eso está escindido de las políticas económicas y políticas que traen. Justamente las políticas económicas
que traen son políticas que profundizan la desigualdad de género, que profundizan la violencia machista, son políticas que muy lejos están de poder saldar cualquier brecha. Entonces, desde el Foro Feminista decíamos que esas mujeres no nos representan, no son feminismos y lo que hace es instrumentalizar nuestras luchas. Nosotras creo que un poco lo que traen muchas economistas feministas a través de lo que es el transfeminismo también hablan de abolir con el trabajo alienado y poder, creo que un enfoque piola de lo que de los nuevos feminismos es esto de socializar los cuidados y poner en el centro la sostenibilidad de la vida. Otra de las cuestiones muy importantes del Foro Feminista fue la posibilidad de formarnos, la posibilidad de discutir qué es el feminismo, por qué decimos que las consignas, tanto del foro del G20 como del FMI, por ejemplo, no son feminismo, no nos representan, como decía Sime, no en nuestro nombre. Hemos tenido la oportunidad de discutir cuáles eran esas propuestas, cuáles eran las reformas que proponían el W20 para las mujeres, así como si hablar de mujeres fuese de por sí feminista. Lo mismo con el tratado, digamos, la carta de entendimiento con el FMI, donde se listan una serie de medidas por las cuales se supone que se va a achicar la brecha salarial, que se va a terminar con ciertas desigualdades. Nosotras nos hemos tomado el trabajo de responder punto por punto, de contestar a esas propuestas con otras alternativas. Y decir, no, la brecha salarial no se soluciona con un ingreso masivo de más mujeres en el mercado de trabajo, porque eso sigue invisibilizando el trabajo no remunerado, eso sigue invisibilizando también, por ejemplo, el trabajo precario. Una de las propuestas del FMI era, por ejemplo, aumentar las licencias por maternidad sin tener en cuenta a casi un tercio de las trabajadoras mujeres que ni siquiera acceden a ningún tipo de licencia por no tener derechos laborales reconocidos. Entonces, a cada uno de los puntos que tanto el G20 como el FMI nos fueron proponiendo, desde los feminismos buscamos contestar, entenderlos y diseccionarlos para estar mejor preparadas y mejor formadas para generar alternativas a este capitalismo que nos ajusta, a este neoliberalismo que precariza nuestras vidas y a un sistema que no da respuesta sobre tantos reclamos que venimos teniendo y las luchas históricas que tiene el feminismo. Por fuera de lo de G20, ¿por qué el movimiento feminista en Argentina? El movimiento feminista en Argentina no, como decimos acá, no nace un repollo. Es una expresión que por ahí podemos explicar, o sea, no nace de la nada. Nosotros nos reconocemos, como decíamos al principio, herederas de tradiciones muy ya antiguas, sí. Un movimiento de trabajadores y trabajadoras muy grande, movimientos sociales que se han consolidado luego de la crisis de 2001. También tenemos desde 1986 encuentros nacionales de mujeres itinerarios donde nos hemos encontrado y hemos consolidado. Hoy por hoy ya, por ejemplo, ese que era un encuentro nacional de mujeres, hoy lo reconocemos como un encuentro feminista, ¿no? Que incluso no es solo de mujeres, sino también de mujeres, lesbianas, travestis, identidades no binarias. Eso habla de una acumulación de lucha, una acumulación de movilización y de aprendizaje muy grande. Sí, la verdad es que todo lo que dice Cami es también lo que considero que también nos hace explicar un poco las 2 millones de personas frente al Congreso exigiendo la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito. Esas luchas también son muy difíciles porque también empezar a hablar ¿no es cierto? Porque la lucha por el aborto tiene 13 años, pero esa masividad le explica el proceso histórico también en el que tiene también el pueblo argentino, que es un pueblo que cada vez que se siente ahorcado, que se siente acorralado por las políticas que se imponen, sale a la calle, no está dormido, y me parece que el movimiento feminista es también un poco esa característica que tiene también la lucha que se da acá en Argentina, pero que se da también en nuestras resistencias en América Latina y parte de toda una región que frente a los embates coloniales, patriarcales, capitalistas, se sabe organizar y resiste. ¿Y qué implica para ustedes el feminismo? Para ustedes, subjetivamente.
qué significa para mí el feminismo. La verdad que es un montón de cosas. Hay algo que hace muy poquito encontré una respuesta que, no sé si, quizás me da un poco de vergüenza, pero hay una carta de tarot que es la rueda de la fortuna, ¿cierto? Creo que cuando empezás a mirar la realidad desde una mirada feminista, se te cuestiona todo, te cuestiona estructuras de muy chicas, te vienen recuerdos desde muy chica, muchas incomodidades en el camino, pero creo que no se vuelve atrás. Una de las preguntas fueron qué pasa con los pañuelos celestes, si eso puede tirarnos para atrás la lucha. Yo creo que cuando empezamos a militar el feminismo hay lugares que se hacen difíciles, pero justamente creo que el feminismo nos trajo un poco a ese activismo político, algo de una mirada positiva de que es posible transformar la realidad, pero también necesario tener que atravesar un montón de incomodidades y romper con un montón de estructuras que no son sencillas también de desarraigar. Me parece que el movimiento feminista nos trae que la salida es colectiva y se nota cada día en cada espacio en los que incide. Sí, bueno, que el movimiento feminista para mí incide en cómo nos vemos y nos relacionamos con nosotras mismas, pero también cómo nos relacionamos con otros. Y eso también es una de las claves para poder, creo que, pensar que los espacios colectivos son fundamentales. Bueno, para mí el feminismo, como coincido mucho con lo que decía Sime recién, es transformador, nos ha traído aire y sensación de que sí se puede cambiar todo lo que deba ser cambiado. Una frase que nos gusta decir mucho es que nos mueve el deseo de cambiarlo todo y también nos mueve el deseo de saber que lo estamos haciendo. Es muy lindo encontrarse con las compañeras, con los compañeros y ver pequeños cambios cotidianos en nuestras formas de relacionarnos, en nuestras formas de construir. Y creo que eso ha sido fundamental en estos años, a quienes deseamos una transformación radical, poder contar con el aporte del feminismo, el feminismo histórico, para seguir en esa lucha y en esa construcción de otros mundos posibles. Creo que el feminismo trae sobre todo esa esperanza de que la salida es colectiva, de que la salida es transformarlo todo y bueno, arriba el feminismo que va a avanzar. Eso. Es muy lindo ver también, por ejemplo, cómo somos cada vez más generaciones que somos parte del feminismo. Eso es algo que aporta una energía increíble, desde compartir con compañeras más pequeñas, más chicas, muy jóvenes, hasta estar discutiendo con compañeras históricas que luchan hace 50, 60 años por las mismas cuestiones que estamos luchando nosotras. Nos hace sentir acompañadas y caminar juntas hacia una transformación. Así que ojalá que el feminismo siga inundando todos nuestros espacios colectivos, porque en donde llega, en donde el feminismo pisa fuerte, se empiezan a ver las transformaciones cotidianas y eso trae mucha fuerza para seguir luchando. Así que arriba el feminismo que va a vencer. Arriba. Abajo el patriarcado que va a caer. Me parece bárbaro que la gente se exprese, porque es un momento muy difícil del país y seguramente toda esta gente, como tantos otros, están sufriendo. Porque el plan económico de este gobierno democrático tiene los mismos objetivos que el de Martínez de Hoz. Por eso estamos acá. Somos las organizaciones del campo popular que construimos con un objetivo común.